El TISA siempre fue planteado como un acuerdo de libre comercio. Lo importante que hay que saber sobre el TISA es que no es solamente un acuerdo de libre comercio, trae un montón de regulaciones estatales que no tienen que ver con el comercio, sino que tienen que ver con el marco regulatorio en el cual se pueden mover los estados para poder hacer sus políticas económicas y sus políticas sociales. El TISA tiene consecuencias en distintos planos, pero las consecuencias que trae este tipo de acuerdos son distintas para la región, para América Latina, que para el resto del mundo. Una de las consecuencias principales es la consecuencia económica. Las ventajas comparativas que tenemos en América Latina generalmente están asociadas a los recursos naturales, al aprovechamiento de los recursos naturales y del suelo, de los minerales y de las cosas que plantamos en la tierra. Bien, estas ventajas comparativas pueden tener tecnología, pueden ser tecnologizadas. Esto lo hemos visto claramente en el campo, por ejemplo, donde las semillas son mejoradas día a día, los químicos son mejorados día a día, las cosechadoras, los sistemas de comunicaciones con el mercado de Chicago para la venta de granos. Esas tecnologías generan ventajas comparativas nuevas, tecnologizadas dentro de un sector primario como es el sector agropecuario. Cuando TISA entra al país, lo que se hace es liberalizar todo ese sector, con lo cual las empresas multinacionales tienen la capacidad de venir, invertir y quedarse con aprovechar esas ventajas comparativas tecnológicas que generan los sectores primarios y llevárselas afuera, empezar a operarlas en el resto del mundo. Con lo cual, dejan de ser ventajas comparativas aprovechadas por el país y pasan a ser administradas desde y por otros países. Esto es muy importante, ya que a nosotros nos quedaría nada más que la ventaja comparativa del factor tierra, o sea, aquello que no se puede exportar fácilmente, porque yo no puedo trasladar la tierra desde América Latina hacia el resto del mundo. Sí puedo vender sus productos. Con lo cual América Latina pasaría a ser un mero sembrador y cosechador y venta de granos o de minerales extractivos o de lo que sea. La visión siempre suele ser que el TISA nos va a ayudar a vender más. Y es cierto esto es una gran verdad. Si nosotros suscribimos este tipo de acuerdos, muy probablemente vendamos más granos, muy probablemente vendamos más carne, muy probablemente vendamos muchos más productos primarios. El problema es que dejamos de vender mejor. El problema es que esa tecnología que genera el sector primario la pasan a vender otros sectores, otras empresas en otros lugares del mundo. Y entonces la visión sería la visión de vender más, no una visión de vender mejor. Y por ende no aumenta la productividad de la mano de obra de América Latina y por ende no aumenta el salario real. Con lo cual estamos condenando al país a tener la ventaja comparativa en el factor tierra y una productividad baja, por ende al subdesarrollo. Después tiene consecuencias en términos de soberanía. Ya habíamos visto que existían tribunales que juzgaban este tipo de acuerdos donde las empresas pueden demandar a los estados. Esta es una consecuencia grave en términos de soberanía para los países, ya que las empresas pueden demandar a los estados, no hacia la inversa. Otra consecuencia es en el anexo transparencia, que lo hemos visto en el texto. En el texto dice claramente que el anexo transparencia es un anexo que lo que hace es que las empresas puedan opinar sobre la regulación que tenemos en América Latina y poder modificar esta regulación a fin de que les sea favorable. En caso de que no sea favorable o que no tenga la ganancia esperada por las empresas, que ellos no puedan obtener la ganancia esperada a causa de la regulación, pueden exigir que esta regulación sea modificada. Esto es muy importante en términos de soberanía, sobre todo para nuestro sector. Y después hay consecuencias sociales. Las consecuencias sociales, es importante aclarar que TISA viene a privatizar todos los servicios de la economía, inclusive los servicios públicos. Esto tiene consecuencias muy importantes en América Latina, porque América Latina tiene una densidad demográfica muy despareja a lo largo del territorio. No es como Europa o Estados Unidos, donde encontramos grandes centros urbanos en distintos lugares del país. En América Latina suele haber una ciudad capital y después muchos pueblos diseminados por la región, y a medida que nos vamos alejando de los grandes centros urbanos cada vez hay menos población. Con lo cual los servicios públicos pasan a ser un eje fundamental para poder brindar servicios básicos a la población que está más alejada, porque no es rentable llegar hasta allá. Por ejemplo, en el caso
como soy argentina, de la Patagonia Argentina, donde es una región muy inhóspita, muy alejada y realmente con muy baja densidad poblacional. Con lo cual, si no llega el Estado brindando esos servicios públicos dejan de ser rentables. Y por ende, que esté a manos privadas, pasan a estar esas poblaciones en una situación de mucha vulnerabilidad, dado que el marco regulatorio encima, por el anexo transparencia, queda bastante diezmado, bastante coartado. Entonces, yo no puedo regular a las empresas, no puedo decirles dónde tienen que operar y en qué condiciones, y encima deja de ser rentable, con lo cual tengo grandes porciones de población que quedan aisladas. Por otro lado, es el fin de la banca pública. Los bancos se van a tender a privatizar y por ende deja de haber una política monetaria social. La política monetaria pasa a ser únicamente de estabilización del tipo de cambio y estabilización de los precios generales de la economía. Pero deja de haber, por ejemplo, acceso al crédito para jubilados, para las personas más carenciadas, y los fondos de pensiones por ahí también podrían ser privatizados. Esto es muy importante porque la banca pública en América Latina, sobre todo en países como en Uruguay, la banca pública es realmente un eje fundamental de la economía y regula muchísimas de las políticas sociales del Estado. Bueno, bajo este tipo de acuerdos es muy probable, y de hecho está demostrado que en los países que han suscrito muchos acuerdos de libre comercio, prácticamente la banca pública ha desaparecido, como en el caso de Chile o de Colombia. Otra cosa que nos sucede es que al privatizar la banca y no poder prohibir que vengan activos desde el exterior, activos nuevos que se inventen, va a haber una transferencia de crisis financiera. Esto se ha visto claramente en la crisis del 2008, donde los países desarrollados han transferido la crisis a través de instrumentos financieros que vendían al resto del mundo. Nosotros a través de la banca pública tenemos la capacidad de prohibir esos instrumentos para que eso no se pueda comercializar en el país y no puedan importar las crisis financieras. Con lo cual, como podemos ver, estas consecuencias son muy distintas para América Latina que para el resto del mundo. Más allá de que el TISA sigue siendo un acuerdo tremendamente nocivo en términos regulatorios para todos los países del mundo y por eso estamos todos muy preocupados con este tipo de acuerdos y hay muchos países que ya están haciendo resistencia, para América Latina las consecuencias son aún más severas. Muchas gracias.